Los que no están conectados, sigo. Bueno, pues entonces vamos a hablar de hepatitis virales y pues hepatitis es un tema bastante importante. Vamos a hablar de lo que es en sí la enfermedad de hepatitis. Vamos a hablar de los diferentes agentes virales que nos producen hepatitis, un poquito del diagnóstico y de los antivirales y vacunas. Y bueno, pues vamos a ver, para empezar, ¿qué es hepatitis? Ustedes seguramente ya han escuchado de la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? Es la inflamación del hígado. La hepatitis es la inflamación del hígado. Y entonces, pues básicamente lo que vamos a tener es que nuestro hígado, los hepatocitos, pues por ejemplo, al haber una infección, pues puede haber una inflamación. Y el problema de la hepatitis viral o en general de las hepatitis es que se puede hacer una hepatitis crónica. Mami, ¿qué es hepatitis? Es una enfermedad. No. Ujú. Entonces, esta inflamación se puede hacer crónica y nos puede llevar a cirrosis, esa hepatitis crónica, e incluso esa cirrosis puede llegar a progresar a cáncer, ¿no? A hepatocarcinoma. Entonces realmente pues puede ser una enfermedad muy grave, ¿no? Aunque aparentemente pues no suena tan fuerte, ¿no? Entonces como dice mi hija que es hepatitis, pues bueno, la hepatitis no es una enfermedad de las patas, sino pues del hígado, ¿no? Y pues sí, puede ser una enfermedad de bastante cuidado. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener para la hepatitis? Mami, ¿qué es de las papas? Bueno, pues vamos a tener síntomas generales Mami, o... ¿qué son temidos? Oye, tú siéntate a comer. Ujú. Podemos tener fiebre, vamos a tener anorexia, malestar general, vamos a tener náusea, vamos a tener dolor abdominal y vamos a tener vómito, que si ustedes se dan cuenta, realmente toda esta sintomatología no es una sintomatología específica, es una sintomatología que hemos visto en un montón de enfermedades virales, en un montón de enfermedades infecciosas, ¿no? Incluso pues el dolor abdominal, el vómito, pues no son exclusivos de ninguna enfermedad, obviamente son más comunes en enfermedades gastrointestinales, pero ya habíamos comentado incluso alguna vez, ¿no? Que las, pues enfermedades respiratorias también incluso pueden llegar a cursar con dolor abdominal, con diarrea, con algo de vómito. Entonces realmente no son síntomas específicos. Lo que sí va a ser específico de la hepatitis es esta ictericia. Y ustedes pueden ver aquí en la imagen de esta persona, vean cómo esta parte de los ojos que normalmente es blanca, pues se ve amarillenta. Pero no solamente eso, ¿no? El tinte en la piel, pues es realmente amarillo. Incluso a veces puede llegar a suceder que en la ropa, ¿no? Esta persona o estas personas, si tienen ropa de color clara, pues se note ahí incluso esa cuestión. ¿Por qué tenemos ese color amarillento? A ver, ¿por qué tenemos color amarillento en la piel, en los ojos? Hola, hola, ¿si andan por ahí? Porque se acumula la bilirrubina. Exactamente, por la acumulación de la bilirrubina, que es lo que nos va a producir esta ictericia. Porque obviamente el hígado, pues en lugar de estar llevando a cabo su función, pues va a estar inflamado, muchas células se van a estar muriendo y no se van a estar produciendo todas las enzimas que se necesitan. ¿Sí, Lisette? Liz, ¿quieres comentar algo? Hola, hola. Tenemos aquí la manita levantada de Lisette. ¿Querías comentar algo?
¿no? Creo que fue por error. Liz no anda por ahí. Y bueno, una cuestión importante es que esta inflamación del hígado, pues en realidad puede suceder por varias causas, ¿no? Una de las causas, pues obviamente es una infección viral, pero también podría ser por otras cuestiones. Por ejemplo, pues personas que beben alcohol en exceso pueden llegar a sufrir de hepatitis, pueden llegar a tener hepatitis crónica y también incluso pueden llegar a desarrollar hepatocarcinoma. Entonces sí, realmente puede ser una afectación bastante importante. Nosotros obviamente pues nos vamos a enfocar en los agentes virales, ¿no? Que nos pueden causar este tipo de enfermedades o esta enfermedad en realidad, porque pues es una sola enfermedad causada por diferentes agentes virales. Entonces vamos a ver cuáles son los virus que producen hepatitis. ¿Cuáles son los virus que ustedes se supone que pues hicieron una tarea? ¿Qué virus investigaron que nos pueden producir hepatitis? Está el virus de la hepatitis A, B, C y D, ¿no? El virus de la hepatitis A, B, C y D, y nos falta otro, ¿no? Hepatitis E. Entonces, en realidad son varios tipos de virus de hepatitis. Y entonces, pues, ¿por qué varios virus nos pueden causar, pues, la misma enfermedad? Pues, más bien aquí depende de la patogénesis, ¿no? No tanto del virus. Y vamos a ver que los virus que causan hepatitis, como ya bien nos dijeron, pues son hepatitis A, B, C, D y E. Y si ustedes ven aquí en esta diapositiva, pues pueden ver que las familias, las características son muy diferentes. Por ejemplo, hepatitis A es de la familia Picornaviridae. Este es un virus de RNA de una sola cadena de polaridad positiva que se podría parecer mucho a polio. Se parece mucho a polio. El virus de la hepatitis B, este es un virus totalmente diferente a hepatitis A, es de la familia Hepatnaviridae y este es un virus incluso de DNA de doble cadena, pero de doble cadena incompleta. Después tenemos hepatitis C, que este virus es, al igual que hepatitis A, de una sola cadena de RNA de polaridad positiva, pero este pertenece a otra familia, a la Flaviviridae. El hepatitis D, este incluso es un virus satélite. Ahorita vamos a explicar qué es eso de virus satélite y este es un virus de RNA de una sola cadena. Podríamos decir también que es de polaridad positiva, ¿no? Y tenemos hepatitis E, que es un hepavirus. En un inicio este hepatitis E se pensaba que pues era mucho más parecido, bueno, por las características que se podían observar, es muy parecido a hepatitis A. Entonces, pues se pensaba que era de la misma familia o se clasificó, mejor dicho, inicialmente en la misma familia, después se vio que no era así, entonces lo separaron en su propia familia, ¿no? Pero vean que también es de RNA de una sola cadena de polaridad positiva. Si nosotros vemos los esquemitas, vamos a ver, gracias, vamos a ver que sus características estructurales son totalmente diferentes. Ya hablamos del genoma, ¿no? Básicamente. Pero vean, por ejemplo, hepatitis A, pues es un enterovirus totalmente. Es desnudo, como decíamos, se parece mucho a polio, también está formada su cápside solamente por algunas proteínas como BP1, BP2, BP3, BP4. Y vean que también en el interior, pues bueno, tiene su RNA, ¿no? Hepatitis B, este es un virus envuelto. También tiene una cápside icosaédrica como hepatitis A, por ejemplo, pero es un virus envuelto y este es de DNA, como ya habíamos mencionado. Hepatitis C, aunque podríamos ver que hasta cierto punto es parecido a hepatitis A, porque también tiene una cápside icosaédrica y un RNA de polaridad positiva, que también funciona como mensajero y todo esto, este es un virus envuelto. Hepatitis C tiene aquí su membrana y aquí estas, aunque de repente estas proteínas están como muy acostadas, ¿no? Como que están así pegadas entre sí y muchas veces cuando lo vemos al microscopio electrónico pareciera que es un virus desnudo, no es un virus desnudo, es un virus envuelto. Y pues bueno, podemos ver aquí hepatitis D, que ahorita vamos a ver sus características más a detalle. Vean que hepatitis
Hepatitis D en realidad nada más es una cadenita de RNA unido a unas cuantas proteínas que son el antígeno D. Incluso ni siquiera es así como una cápside como tal. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí. Si no, déjenme lo pongo un poquito más grandecito esta parte. Como en realidad solamente este RNA está asociado en algunas regiones a esta proteína y vemos aquí su membrana. En la membrana, pues también tiene algunas proteínas, ¿no? Del antígeno delta o D, y también tiene algunas glicoproteínas. Estas glicoproteínas en realidad son glicoproteínas del virus de hepatitis B. Ah, caray, ¿cómo está eso, no? Que trae proteínas de hepatitis B. Pues bueno, ahorita vamos a ver cómo es que sucede esto, ¿no? Lo vamos a dejar un poquito como en suspenso. Pero bueno, pues vean que entonces es una cosa totalmente diferente a lo que nosotros hemos visto. Ay, ¿cómo lo hacíamos así chiquito? Ya está. Bueno, y pues por último hepatitis C, que les digo que en realidad pues es muy parecido a hepatitis A en su estructura. Es un virus desnudo de RNA de polaridad positiva, pero pues vemos que no está formado por proteínas similares realmente a hepatitis A, sino que está formado por otra proteína que nada más es la proteína de cápside. ¿Hasta acá vamos bien? En realidad creo que no es algo tan nuevo, ¿no? Todo esto ya ustedes ya lo revisaron en su tarea. Si nosotros nos centramos en las formas de transmisión, vamos a ver que hay dos formas de transmisión principales para los virus de hepatitis. Una de ellas es la transmisión fecal oral o orofecal. Y estos virus que se transmiten por esta manera, digamos, por esta forma de transmisión, pues es hepatitis A y es hepatitis E. Son los dos virus que se van a transmitir por vía orofecal. Entonces los vamos a poder encontrar, por ejemplo, en agua contaminada, en alimentos contaminados o incluso, ¿no? Pues al estar manipulando heces de personas. Que bueno, uno puede decir, ay, ¿en qué momento, no? Pues bueno, por ejemplo, cuando pues estás con niños pequeños o incluso, ¿no? A veces no es tan obvio, pero cuando, por ejemplo, pues nosotros vamos al baño y no nos lavamos bien las manos, después podemos estar, pues realmente transmitiendo pequeñas partículas, ¿no? De heces y pues obviamente todo lo que venga en ellas. Entonces, por eso, pues es muy importante el lavado de manos, pues también en estos casos, ¿no? Y entonces, aunque literal no estamos como manipulando las heces, pero bueno, sí podemos estar en contacto con ellas, pues por diferentes formas, ¿no? De manipulación con las cosas. Otra vía de transmisión, que es la sexual o parenteral, pues es la que vamos a ver con virus como hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D o delta. Entonces estos virus pues se transmiten pues por contacto directo con los fluidos de las personas y pues también se pueden transmitir en el caso de transfusiones sanguíneas o de personas que utilizan, por ejemplo, drogas, ¿no? Que se inyectan. Si comparten la aguja y una persona pues tiene hepatitis B, pues se la va a pasar a las demás, ¿no? Entonces pues ahí puede ser también una forma de transmisión. Bueno, otra cuestión importante es que los virus de hepatitis B y hepatitis C nos pueden dar una hepatitis crónica. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica? Que la crónica dura mucho tiempo y los síntomas, bueno, conforme pasa el tiempo se va agravando. Pues básicamente la crónica más bien te va a durar toda la vida, ¿no? Y sí, efectivamente es posible que conforme pase el tiempo los síntomas se vayan agravando, pero recuerden que no por esto quiere decir que las enfermedades agudas no puedan ser graves. O sea, por ejemplo, personas que se enferman de hepatitis A, de hepatitis E, que son enfermedades agudas,
pueden llegar a morir de hepatitis, ¿no? O sea, sí puede ser una enfermedad muy grave. Y hay veces que también puede ser que pues la hepatitis crónica realmente no te dé incluso una sintomatología. Entonces, no necesariamente una enfermedad crónica tiene que ser grave, pero obviamente el hecho de que tengas una enfermedad crónica, especialmente o específicamente en estos casos de hepatitis B y hepatitis C, que te van a estar produciendo ahí una inflamación constante del hígado, pues el riesgo de que después esa hepatitis crónica se vaya a cirrosis o que incluso llegue a progresar a un hepatocarcinoma, pues puede ser muy alta, ¿no? Entonces ese sería un problema grave con estas dos infecciones virales, mientras que hepatitis A y hepatitis E, que no nos dan una infección crónica, pues en un dado caso, si pues aunque hayas pasado por una enfermedad pues grave o muy fuerte de hepatitis, una vez que te recuperas, superas la infección y ya, ¿no? Ya no queda rastro de ese virus. ¿Qué pasó? ¿Quieres hacer pipí? Bueno, espérame un segundo. Vamos a hablar un poquito de hepatitis A, pero déjenme hacer una escala técnica, ¿sale? Denme un minutito. Bueno, bueno, entonces vamos a hablar un poquito más a profundidad de hepatitis A. Una cuestión interesante es que hepatitis A ha tenido un aumento en su incidencia. Esto es en algunos estudios o datos que se tienen en Estados Unidos, donde se ha visto que del 2015 al 2019, la incidencia de este virus aumentó 1.325%. O sea, imagínense un 1.325% más de hepatitis A, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es pues una cuestión importante a tomar en cuenta, ¿no? Porque si estamos teniendo cada vez más número de casos de hepatitis A, pues obviamente podemos llegar a tener pues más casos graves, ¿no? ¿Por qué creen que se pueda estar dando este aumento en la incidencia? ¿O cuáles podrían ser algunas cosas que favorezcan que ahora la hepatitis pues sea más pues se esté dando en un muchísimo mayor número de casos? ¿Podría ser que el virus haya mutado y por ende lo haya hecho más contagioso? Claro, eso puede ser una cuestión que a lo mejor el virus por alguna razón pues ahora sea más contagioso. Ivana, ¿qué nos dices tú? También podría ser por el aumento en la población y que cada vez prevalecen más las condiciones de pobreza y mala higiene. Eso puede ser, ¿no? Que en poblaciones más grandes, donde hay condiciones de pobreza, de mala higiene, pues tengamos un mayor problema. La verdad es que a veces ni siquiera tiene uno que irse tan lejos, ¿no? Yo ayer les comentaba a sus compañeros del otro grupo que, por ejemplo, incluso en la Ciudad de México, ¿no? Sí, cada vez tenemos un mayor número de colonias o, no sé, a lo mejor seguramente a ustedes les ha tocado vivirlo, a mí me ha tocado vivirlo, ¿no? Que en, no sé, los últimos 2 o 3 años, ahora sí tenemos recortes de agua más profundos y cosas así, ¿no? De repente, por ejemplo, en mi colonia no es que nos faltara el agua, pero como sea a nosotros nos llegaba, ¿no? Tal vez por la posición de, pues no sé, de la unidad o lo que sea. Y recientemente hemos tenido muchos recortes, ¿no? Entonces, como les digo, a veces ni siquiera hay que irse tan lejos. Uno mismo lo vive que si no tienes agua suficiente, pues obviamente no puedes tener la misma higiene que cuando tienes agua suficiente, ¿no? Entonces eso puede ser. Fernanda, ¿quieres comentar algo? Sí, que también creo que ha aumentado un poco lo de la influencia de los antivacunas y la gente se está dejando de vacunar.
Obviamente ahorita todavía no llegamos a ese tema, pero seguramente ustedes ya en su tarea revisaron que para hepatitis A ya tenemos una vacuna. Entonces, claro, si al final la gente no se vacuna, pues eso que hace que la incidencia aumente. Permítanme un momento. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, entonces pues esa puede ser una cuestión, ¿no? Importante, que efectivamente pues la gente que ya no se está vacunando y entonces enfermedades que veíamos que ya van bajando, pues ahora vuelven a aumentar. Y sí, ¿no? Justamente acá no tenemos datos, o por lo menos yo no encontré datos de antes del 2015, a lo mejor sí teníamos ese efecto, ¿no? Que teníamos un buen número de casos, bajaban esos casos por la vacunación y ahora que mucha gente no se quiere vacunar, pues vuelven a aumentar. Eso podría ser una cuestión, claro. Entonces, pues bueno, a veces de repente nos podría parecer que esto de la epidemiología es como medio aburrido o como que no, pues no es tan importante, pero realmente sí nos puede dar datos interesantes, ¿no? De qué es lo que está sucediendo y de qué forma pueden mejorar algunas cosas o a lo mejor empeorar, ¿no? Como ahorita decían, como decía Fer, ¿no? ¿Cuál puede ser el efecto realmente de que la gente no se quiera vacunar? O no se pueda vacunar, porque también esa es otra cosa, ¿no? Hay gente que sí, claramente no se quiere vacunar. Incluso ustedes recordarán, ¿no? Que ahora con todo esto de la COVID y demás, pues había muchos, todavía yo creo que hasta la fecha hay mucha gente que sigue pensando que la vacunación es una forma de que te controlen y te pongan chips y te cuenten y sepan cuánta población hay. Pues la verdad es que yo creo que ni necesidad hay. Ahora ya con estos aparatitos, ¿no? Que andamos trayendo para todos lados y que hacemos todo, o sea, la verdad es que ni siquiera aquí traemos el chip, ¿no? De que está diciendo pues incluso qué tipo de conversaciones tenemos con quién y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, dejemos ese tema de lado, ¿verdad? Ujú, deja. Y pues vamos a hablar un poquito de hepatitis E. Si se fijan, pues no vamos en orden alfabético, pero creo que tiene más sentido hablar como de estos virus más juntos. Y bueno, a lo mejor no todos los detalles de los virus, que si la replicación y todo esto, sino algunos detalles, pues más que nada para resaltar, ¿no? Las cosas que pueden ser diferentes. Mamá, quiero para nos vamos. No, todavía falta que yo dé mis clases y hasta después nos vamos a ir. Ujú. Bueno, y una cuestión... Sí, mi amor, va a ser mucho rato. Una cuestión importante con hepatitis E es que este es un virus que pues sí, efectivamente va a seguir toda la patogénesis, digamos, clásica que nosotros ya habíamos estudiado para otros virus, ¿no? Si son virus de transmisión orofecal, tanto hepatitis A como hepatitis E, nuestro sitio de infección inicial, ¿cuál será? ¿Cuál creen que sea el sitio de infección inicial? De la boca por ingesta de algo contaminado, ya sea agua o alimentos. Básicamente el intestino delgado, o sea, ciertamente va a entrar en la boca, ¿no? Como ahorita que yo me estoy comiendo acá mi comida, mi desayuno. Uh-huh. Sí, pero de ahí, en realidad el primer sitio de infección va a ser el intestino delgado. Y ya en el intestino delgado va a ocurrir esa replicación inicial del intestino delgado, pues se puede ir a todas esas placas de Peyer, todo el sistema inmune del mesenterio, y pues está ahí, ¿no? Y de ahí el virus va a pasar a la sangre. Uh-huh. Va a producirse una epidemia primaria y después los virus se van a ir al hígado y al vaso y ahí va a haber una siguiente replicación. Aquí obviamente en este caso de los virus de hepatitis, tanto hepatitis A como hepatitis B, el sitio ya el blanco es el hígado, entonces ya el virus ya se va a quedar ahí. Puede seguir secretándose en sangre porque pues obviamente del ¿cómo se dice? Del hígado, pues puede secretarse varias sustancias a la sangre, puede estar circulando el virus en sangre, pero en realidad pues el blanco es ese, ¿no? Ajá, es el hígado. Y entonces ya que tenemos ahí al virus en el hígado,
pues normalmente es ahí donde se va a llevar a cabo pues toda la replicación. Pero en el caso de hepatitis E se ha visto que este virus también tiene una buena afinidad por otros órganos. Por ejemplo, puede replicarse en las células del riñón, puede replicarse con mucha facilidad en células de Langerhans, que son células del sistema inmune, que además recuerden que estas andan como danzando por todos lados, ¿no? Entonces es muy fácil que este tipo de células, por ejemplo, estén diseminando toda la infección en todo el organismo. También, por ejemplo, se pueden infectar células neuronales. Y entonces en ese sentido, pues podemos ver que es relativamente frecuente que en infecciones con hepatitis C también se den algunas manifestaciones extrahepáticas, como por ejemplo meningitis, tiroiditis, neutralgia, miocarditis, incluso puede llegar a afectar a células del corazón, pancreatitis, glomerulonefritis. Incluso podemos ver que puede existir el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, lo que va a suceder es que pues las neuronas, recuerden que todas están recubiertas de mielina. Muchas veces después de alguna infección, algunas células del sistema inmune, algunos anticuerpos son capaces de reconocer esta mielina y entonces empezar a degradarse. Y estas células que ya no van a tener este recubrimiento de mielina, pues es casi como lo que comentábamos de polio, ¿no? Que una vez que se pierden las neuronas, pues estas ya no van a poder establecer conexiones adecuadas entre, por ejemplo, los nervios y el músculo, y entonces pueden llegar a perder esas conexiones. En este caso, la célula está ahí, pero si ya no tiene este recubrimiento de mielina, de todas formas los impulsos eléctricos se pueden perder porque ya no van a viajar por este axón y llegar hasta estas dendritas, sino que, no es cierto, esos son los axones, ¿no? Ya les estoy diciendo todo choco. Y entonces pues se pueden perder los impulsos nerviosos y realmente no tener una buena comunicación en el sistema nervioso central. Y entonces ese es el síndrome de Guillain-Barré, donde realmente puede haber algunas afectaciones motoras. Entonces, esas es como las cuestiones que podrían ser más graves en el caso de hepatitis E. Vamos a hablar un poquito más a fondo de hepatitis B, porque hepatitis B pues tiene aquí unas cuestiones muy interesantes. Las cuestiones interesantes son básicamente su replicación. Si nosotros decimos que este es un virus de DNA de doble cadena incompleto, ustedes, ¿a qué virus de los que vimos de su ciclo de multiplicación creen ustedes que se pueda parecer, que pueda tener un ciclo de replicación similar? ¿Podría ser al adenovirus? Podría ser adenovirus o herpes, ¿no? En realidad los dos tienen sistemas, bueno, mecanismos de replicación muy parecidos. Y bueno, vamos a ver que hasta cierto punto sí. Déjenme poner esto en más grandecito para ir como por pasos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí a nuestro virus de hepatitis B, que puede ser que pase aquí al hepatocito a través de estas células del epitelio que son fenestradas, o sea que están un poquito como separadas entre sí. El virus entra, se adhiere aquí a la célula y va a entrar por endocitosis. Dentro del endosoma, lo que va a suceder es que se van a fusionar las membranas del virus y la membrana del endosoma, y entonces se va a liberar esta cápside. Una vez que la cápside es liberada, llega hasta el poro nuclear y ahí es donde va a liberarse el genoma. Este genoma, que es un DNA de doble cadena, que está pues aquí, ¿no? Incompleto, ¿qué creen que es lo que tenga que suceder primero? No te entendí, Sheila, perdón.
No sé si es mi internet, déjenme quitar el video, si no, para que no a lo mejor nos haga interferencia. No, lo puedes escribir, Sheila, también en el chat. Si me haces favor y lo leo. Ah, sí, profesora. Solo dije que completar la cadena. Exactamente. Ujú. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que este DNA que está incompleto se recupere, ¿no? Y entonces ahora ya tenemos este DNA de doble cadena completo. Ujú. Y entonces una vez que se ha reparado, pues se forma una especie de mini cromosoma. Aquí pueden suceder en realidad varias cosas. Puede ser que este mini cromosoma se pierda, o sea, que esta célula tenga una, pues se cure, ¿no? Digamos, de la infección, algo así. Puede ser que se integre o puede ser que incluso pues esté ahí silenciado y no le pase nada, ¿no? Pero también otra cosa que puede suceder es que este mini cromosoma empiece a sintetizar o empiece a servir de molde para los RNAs, o sea, se lleve a cabo la transcripción. Si estas tres cosas pasan, pues que obviamente este mini cromosoma se degrade, por ejemplo, o que se integre o que se silencie, eso en realidad pues puede no ser. Bueno, eso va a ser malo para el virus, ¿no? Porque obviamente pues no se van a empezar a producir las proteínas, ni se van a hacer copias del genoma, ni nada. Entonces, pues bueno, aquí cualquiera de estas tres cosas puede ser bastante malo para el virus. Lo ideal es que obviamente este DNA se empiece a transcribir y estos RNAs se empiecen aquí a exportar. Estos RNAs que se exportan, pues nos van a producir todas las proteínas del virus, ¿no? Nos van a producir todas la proteína de la cápside, las glicoproteínas y demás. Entonces, ¿cómo se van a producir todos estos diferentes mensajeros? Pues obviamente, pues este virus codifica para cada una de estas proteínas, pero también va a haber splicing de estos mensajeros. Entre estos mensajeros, por aquí se va a sintetizar un mensajero que es una copia completa de lo que sería el genoma. Ahorita. ¿Qué es este? pgRNA. Este pgRNA pues codifica para la polimerasa. Pero resulta que aquí la polimerasa no es una DNA polimerasa dependiente de DNA, que es lo que nosotros veíamos, por ejemplo, con adenovirus o con herpes, ¿no? Que estos virus sintetizaban sus propias polimerasas, pero al final eran DNA polimerasas, o sea, no eran celulares, pero sí se parecían mucho a las de la célula. Se sintetizaba una DNA polimerasa dependiente de DNA que se regresaba aquí al núcleo y, por ejemplo, aquí en el núcleo, pues se tenía esta replicación del genoma, ¿no? Aquí esta polimerasa resulta que es una retrotranscriptasa. ¿Y qué hacen las retrotranscriptasas? ¿Qué es más que sabía? ¿No? ¿Se acuerdan qué hacen las retrotranscriptasas? Pasan de RNA a DNA. Exactamente, pasan de RNA a DNA. Ah, caray. Entonces este virus hace una cosa totalmente loca y rara, porque en lugar de que tome su propio genoma, que ya era un DNA, nada más aquí para duplicarlo, lo que hace es, con la ayuda de su RT o su retrotranscriptasa, ahora va a tomar un RNA como molde y va a hacer a partir de ese RNA DNA de doble cadena y ese va a ser su genoma. Está chistoso, ¿no? Está muy diferente a lo que hemos visto en otros virus, incluso los virus, los retrovirus, pues no veíamos esto, ¿no? Al final, pues más bien el retrovirus lo que hace es un RNA que es su genoma, lo usa para sintetizar un DNA de doble cadena, que no es el genoma, que es un provirus más bien, y a partir de ese DNA de doble cadena, pues sintetiza su genoma, ¿no?
Este más bien pues sintetiza los mensajeros y a partir de los mensajeros, aquí el mensajero sería básicamente este intermediario de la replicación, este PG. Este me va a servir como molde. ¿Y cómo va a ser o cómo sabe, digamos, el virus? Pues simplemente va a empezar a encapsidar estos PG. Si ya se están produciendo pues las proteínas del virus, se pueden empezar a encapsidar estos PG y estos junto con la polimerasa pues van a empezar ya dentro de la cápside, se va a empezar a sintetizar este genoma, este DNA de doble cadena, y es por eso que queda incompleto. Y no necesariamente todos van a quedar incompletos de la misma manera, ¿no? Va a depender aquí, pues, qué tanto se lleve a cabo la síntesis dentro de esta cápside. También es posible que la cápside, pues, no solamente me encapside a los genomas completos, que sería lo ideal para el virus, sino que incluso estos RNAs que están, que han tenido un splicing, pues puedan ser encapsidados y nos produzcan partículas virales defectuosas. Claro, defectuosas porque no tienen la copia del genoma correcto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, pues aquí se pueden estar exportando también algunas partículas que no son precisamente los virus, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente ya que tenemos aquí la cápside con el genoma pues duplicado, pues esto va a salir. Va a salir por exocitosis. Y pues también vamos a tener aquí algunas partículas subvirales. Estas no son partículas defectuosas. Estas partículas subvirales simplemente es la membrana, por ejemplo aquí del retículo endoplásmico o de algunas vacuolas, con las proteínas de la membrana, y estas también van a poder salir de la célula. Y estas se les llama virus-like particles o partículas similares a virus. ¿Cuál es la ventaja o qué puntos positivos podría tener el virus al hacer esto? O sea, porque están de acuerdo, estamos gastando proteínas, ¿no? ¿Para qué hacer cápsides con partículas virales defectuosas? O estas, que son las subpartículas virales. ¿Esto le podría dar alguna ventaja al virus? No solamente la desventaja de estar como desperdiciando ahí proteínas. Pues sí, porque se montan dos respuestas inmunes. ¿Cómo? Perdón, Israel. Que sí, que a lo mejor pudiera estar engañando al sistema inmune porque se están montando dos respuestas ante diferentes agentes. Ante la primera, la que no funciona, la defectuosa, ¿se dice defectuosa? Y las proteínas tipo virus. Entonces no sabría como cuál atacar. Ay, efectivamente, ¿no? Puede ser que estas partículas defectuosas pues estén ahí capturando algunos componentes de la respuesta inmune, principalmente los anticuerpos, y entonces pues estén ayudando, ¿no? A que esta respuesta inmune pues ya no sea tan efectiva contra el virus. Bueno, entonces esta es la forma en la que se va a replicar este virus, que ya vimos entonces que es totalmente diferente a otros, ¿no? Bueno, creo que sí era importante pues resaltar estas diferencias en la replicación, porque pues obviamente son fundamentales, ¿no? Para entender un poquito de la patogénesis de este virus. Ya se va a dormir. Sí, ahorita te la dejo, ahorita que me voy a la otra clase. Ah. Bueno. ¿Cuál puede ser algunos problemas que tenemos con este virus? Pues obviamente el hecho de que simplemente se esté replicando en los hepatocitos y que nos dé una inflamación, pues ya es una cosa grave. Pero además otra cosa grave es, como decíamos hace rato, ¿no? Si este virus aquí se integra, este virus ya no va a ser eliminado. Muchas veces además se integra y no necesariamente está produciendo absolutamente todas las proteínas del virus, solamente algunas.
Entonces, este hepatocito, cuando se divida, pues se va a poder, en realidad, pues van a ser ya después 2 células infectadas. Y entonces ahí vamos a tener el problema que el virus es posible que nos elimine y entonces nos quede de forma persistente. Este virus que se queda aquí de forma persistente, como les digo, puede estar produciendo algunas proteínas, puede ser que no, pero eso nos va a estar generando también una inflamación, que es lo que al final nos puede llevar a cirrosis hepática o incluso hepatocarcinoma. Entonces, ¿cómo es que el virus de la hepatitis pues, puede producir cáncer? Pues básicamente la integración, ¿no? Es lo que nos puede dar ese problema, que el virus no se cure del todo y que entonces pues nos dé esta inflamación. Y entonces pues lo que se ha visto es que este genoma, ¿no? Cuando se completa, pues va a generar estas partes que son DR1 y esto es lo que se va a poder unir o se va a poder integrar al genoma. Son un poquito como estas secuencias móviles de los transposones y todo eso. Y entonces, pues, nos puede llegar incluso a encender oncogenes también. Entonces, de esa manera, pues, también podría ser una forma en la que el virus también, no solamente por la inflamación constante que está produciendo, sino que también al encender algunos oncogenes, pues nos esté produciendo esto, ¿no? Entonces, pues el problema va a ser básicamente que este virus puede permanecer ahí. Otra cosa por las que nos puede llegar a producir carcinogénesis, aparte de que se integra en el genoma, es que muchas veces, como ya les decía, ¿no? Estos RNAs que además pueden ser o hay splicing y después estos pudieran llegar a encapsidarse y pudieran llegar a estar formando partículas pues defectosas. Estas partículas defectosas pudieran llegar a entrar otras células y pues tener un montón de mutantes, tener algunas formas diferentes de los RNAs, van a hacer que haya una inestabilidad cromosómica que pues me puede llevar a las células a un hepatocarcinoma. Otra cosa es que también la producción de las proteínas puede dañar a las mitocondrias, puede generar estos reactivos del oxígeno y esto también nos puede llevar a una inflamación que generalmente además está acompañada por proliferación celular y lo que nos puede dar un efecto oncogénico indirecto. Cuando el virus se integra nos va a dar un efecto oncogénico directo porque nos puede encender oncogenes. Cuando el virus no se integra pero nos está dañando a las células por este lado, pues puede ser un efecto oncogénico indirecto. Por eso es que sí tenemos probabilidades relativamente altas, ¿no? De tener este cáncer. Ahora, la infección se puede dar tanto en niños como en adultos. Nosotros ya dijimos que, claro, la forma principal de la infección o de la adquisición de la infección por hepatitis B, pues es por relaciones sexuales, es por transfusiones sanguíneas o incluso, ¿no? El uso de drogas intravenosas. Pero resulta que también los bebés se pueden infectar. ¿Cómo es que los bebés se pueden infectar? ¿Cómo creen ustedes? A través del canal de parto. A través del canal de parto puede ser. Pues por eso también que, bueno, cuando se está gestando, pues comparte las... No se ha visto tanto esto de que el virus pase a través de la placenta. A ver, déjenme ver acá en el chat, me están poniendo algo. Por la leche materna, sí, Sheila. Fíjense que efectivamente esa se ha visto que puede ser una forma relativamente fácil de la que el virus pueda pasar de la mamá al bebé. Entonces, sí pueden infectarse los niños muy, muy pequeñitos, los bebés, por medio de la leche materna.
también pudiera ser por el canal del parto, ¿no? Pero bueno, es más común en realidad por la leche materna. Entonces, lo que se hace es que para hepatitis B hay una vacuna y esa vacuna pues se pone prácticamente desde el momento del nacimiento, ¿no? Es de las, si ustedes se fijan en la cartilla nacional de vacunación, es de las vacunas que se ponen al nacer. Muchas veces en algunos hospitales incluso casi que no te dejan salir, ¿no? Si el niño no está vacunado, por lo menos en nuestro país. Entonces, el riesgo de una infección crónica cuando adquirimos la infección desde muy pequeños es del 90 al 95%, o sea, sí es muy elevada esta proporción, por eso es muy importante que pues los niños pequeños se vacunen, ¿no? Bueno, los bebecitos. En cambio, si la infección es en adultos, pues la probabilidad de que la infección sea crónica es mucho menor, es del 1 al 5%. Entonces vean que tampoco hay que ser fatalistas y decir, ay, tengo hepatitis B y me voy a morir de hepatitis B. No necesariamente, o sea, realmente el porcentaje de persistencia es bajo, pero bueno, obviamente si tenemos millones y millones de casos, pues sí hay una buena cantidad de casos en el mundo, ¿no? De personas infectadas crónicamente. Entonces, la infección crónica puede ser, pues de diferentes maneras. Puede ser que simplemente el sistema inmune esté desarrollando una tolerancia y esté dejando que el virus se esté multiplicando de forma persistente. O puede ser que el virus esté de forma activa controlándolo y el virus está casi controlado, pero no. O sea, se sigue produciendo. O puede ser que sea un acarreador inactivo. ¿Qué quiere decir un acarreador inactivo? Puede ser que la persona tenga el virus, pero en cantidades sumamente bajas, que se están produciendo o que prácticamente no se están produciendo. A esto se le puede llamar también hepatitis oculta, en donde muchas veces ni siquiera se alcanza a detectar el antígeno de hepatitis, o sea, no se producen proteínas del virus, pero por ahí algunas células tienen el genoma. O sea, tenemos como la infección ahí persistente, pero el virus no se está expresando y no se está produciendo de forma eficiente. Pero pues obviamente en cualquiera de estos casos puede haber una reactivación y puede suceder que aunque la infección aparentemente está controlada, pues de repente el virus empiece a producir en una mayor cantidad. De las personas que se infectan de forma crónica o persistente, el 41% puede estar positivo al antígeno beta, digo al antígeno B. Y pues de ahí, pues estos son los que tienen mayores probabilidades de desarrollar cirrosis. O sea, el problema es que sí, prácticamente la mitad de las personas que tienen la infección crónica pueden llegar a desarrollar cirrosis y de esos, el 22% pueden llegar a desarrollar hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, de los que se quedan con la infección crónica, más o menos como el 10% pueden llegar a tener hepatocarcinoma. Entonces, pues como decimos, o sea, al final puede sonar relativamente poco, pero si tenemos millones de personas en el mundo con hepatitis B, pues obviamente la cantidad de personas que desarrollan hepatocarcinoma pues puede ser importante, ¿no? Se estima que, por ejemplo, tan solo en Estados Unidos hay anualmente, o bueno, en el 2019 se reportaron 3,192 casos de hepatitis B, pero se estima que hay muchos casos que no se han detectado porque simplemente la gente no tiene pues ninguna sintomatología o a lo mejor sintomatologías leves. A veces a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente ya ciertas cosas te caen mal y a lo mejor dices, ay, claro, pues como ya ando los 30 y algo o en los 40 y algo, pues obviamente mi cuerpo ya no es igual, ya no hace la misma digestión y todo eso. Y entonces a veces resulta que realmente estás teniendo otro problema, ¿no? Por ejemplo, hepatitis. Y pues no te estás dando cuenta porque pues no tienes una sintomatología así muy fuerte. Muchas veces la infección aguda, pues como ya vimos, ¿no? En realidad te causa síntomas que tampoco son específicos, salvo que tengas la ictericia.
pero en caso de que no llegaras a desarrollar la ictericia, a lo mejor simplemente algún día por ahí te sentiste mal y no te diste cuenta que era hepatitis. Entonces es posible que pues un buen número de casos en realidad no se estén detectando. Vamos a ver hepatitis D, que se relaciona mucho con hepatitis B, como ya vimos, ¿no? Si nosotros vemos la estructura, vamos a ver que hepatitis D, como yo les decía, pues simplemente es un RNA, pero vean que además es un RNA de una sola cadena, pero como que está circularizado. Pero además de que está circularizado, está interactuando como que esta parte de la cadena con esta y está formando aquí una estructura así medio, como decir, como en NASA, ¿no? Todo unido esto, que a lo mejor incluso nos podría parecer como que es un RNA de doble cadena, ¿no? Por el acomodo que tiene. Y vean que está aquí unido, como yo les decía, algunas moléculas del antígeno delta. No es propiamente una cápside. Y después tiene la membrana y en la membrana tiene exactamente las mismas proteínas que hepatitis B, que serían la proteína M, la proteína L y la proteína S. Si nosotros vemos el genoma de este virus satélite, que se está clasificado como delta virus, vamos a ver que es un genoma de RNA de polaridad positiva de solamente 1680 pares de bases. O sea, es un genoma chiquititito y solamente codifica para el antígeno delta. Ah, caray, pues no codifica ni siquiera para una RNA polimerasa, para una proteasa, nada así. Para lo único que, bueno, no necesariamente codifica, sino aquí tiene una región que se llama ribosima. ¿Han escuchado ese término? ¿Saben qué son las ribosimas? ¿Qué son las ribosimas? O no lo han escuchado, puede ser también que digan, no, ni idea. Según yo, son como muchos ribosomas juntos, como si fuera una cadenita tipo rosario. No. Aquí más bien, vean, además, pues esta es una región muy chiquitita, ¿no? Del genoma de hepatitis delta. Más bien yo creo que no sé si les suena esto como enzima. De hecho, termina igual, ¿no? Enzyme. Ribozyme. Ribozyme, creo que sería, ¿no? Pero bueno. Entonces, la cuestión es que más bien esta parte tiene una actividad enzimática. Entonces, pues se ha visto que no solamente las proteínas pueden llegar a tener actividad enzimática, sino que también los RNAs, y estos RNAs que pueden llegar a tener actividad enzimática se les llama ribosimas. Entonces, este genoma, aparte de codificar para el antígeno delta, también tiene una actividad enzimática. Y pues, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Qué es lo que de qué manera se va a multiplicar este virus satélite? Pues bueno, aquí lo que va a suceder es que este virus pues va a entrar exactamente igual que el virus, o bueno, no exactamente igual, va a entrar de forma muy parecida al virus de hepatitis B. Se va a unir al mismo receptor, va a fusionar las membranas y entonces va a entrar la ribonucleoproteína o esta proteína con el RNA. Aquí, esto va a ser transportado al núcleo. Y ya en el núcleo van a suceder algunas cuestiones. Aquí lo interesante, no se sabe exactamente cómo lo hace este virus, pero es un mecanismo muy parecido a lo que hacen los viroides, que en su momento también hablaremos de ellos. Los viroides son RNAs, pero esos son exclusivamente RNAs, no tienen ni siquiera aquí unas proteínitas o una cubierta de una membrana de otro virus, nada. Solamente son RNAs que entran a la célula, especialmente plantas, y de alguna manera se hacen ahora que la RNA polimerasa celular, que normalmente codificaba RNAs a partir de DNAs, ahora los reconozca a ellos y de aquí pueda sintetizar, o sea, usarlos como molde.
se cree que puede ser justamente esa capacidad de ribosima la que va a hacer como que, digamos, como que esta RNA polimerasa, por decirlo de alguna manera, se confunda. Y entonces ahora tomará esta cosa como molde. Y lo va a tomar como molde para dos cosas. Por un lado, para sintetizar los mensajeros del antígeno delta, o sea, estas proteínas, ¿no? O para codificar las proteínas. Y por otro lado, para hacer copias del genoma. Entonces aquí además lo interesante de este virus satélite es que no solamente necesita que esta célula esté infectada con hepatitis B, porque hepatitis B, aquí no les están dibujando el ciclo de multiplicación de hepatitis para no hacerlo complicado, claro, pero hepatitis D tiene que producir todas estas proteínas, las de la membrana, ¿no? Mientras que, pues, el virus satélite, pues, tiene que aquí como que hacer que esta RNA polimerasa cambie su switch y produzca tanto al antígeno delta como a las copias del genoma. Una vez que ya se sintetiza el antígeno delta, este antígeno delta va a regresar al núcleo y vean, se va a unir a este RNA. Y de esta manera el RNA va a poder salir al citoplasma. Recuerden que RNAs de doble cadena en el citoplasma pues son señal inequívoca de que tenemos una infección viral. Y aunque aquí ya les dije, no es un RNA en sí de doble cadena, pero este acomodo, esta estructura que, bueno, se ve mejor de esta manera, ¿no? Así circular, y que esta cadena está interaccionando con esta, pues sí haría que la célula lo viera como un RNA de doble cadena, ¿no? Entonces, por eso tiene que salir protegido. Ya que sale aquí con las proteínas, entonces estas proteínas antígeno delta interactúan con las proteínas de hepatitis B, y entonces de esta manera se van a se van a envolver con la membrana en el retículo endoplásmico y van a salir por exocitosis. ¿Sí quedó claro? Este ciclo de multiplicación y cómo es que estos virus satélite pueden aprovechar la infección que ya tiene una célula para, digamos, tomar esas proteínas y salir. Sí, profe. Bueno. Vamos a seguir porque además ya nos queda poquito tiempo, ya casi acabamos, para que se vayan a su otra clase. Pues bueno, aquí nada más la cuestión es que, obviamente, si el virus de hepatitis delta necesita el virus de hepatitis B para poder, pues, multiplicarse, pues obviamente la infección por hepatitis delta solamente se puede dar en estos individuos, ¿no? Que estén previamente infectados. Entonces aquí pueden suceder dos cosas. Que una persona que está infectada con hepatitis B y hepatitis D le transmite ambos virus a una persona, o que, bueno, una persona que está infectada, siempre tiene que estar infectada con los dos, ¿no? Obviamente. Pero puede ser que una persona ya previamente había adquirido hepatitis B y luego a lo mejor en otro evento de infección, pues adquiere al virus de hepatitis D, que se lo va a pasar a alguien que tiene hepatitis B y hepatitis D. Entonces, pues obviamente, hepatitis D pues solamente es prevalente en lugares donde hay hepatitis B. Y bueno, hepatitis B en realidad hay en todo el mundo. Pero vean que, por ejemplo, en países de África, pues la prevalencia es más alta y entonces no es casualidad que ahí también se tenga una mayor prevalencia de hepatitis delta. Por ejemplo, también aquí, ¿no? Tenemos una gran prevalencia de hepatitis B y entonces pues también vamos a tener la mayor prevalencia de hepatitis delta. Entonces, bueno, pues ya vamos a hablar rápidamente de hepatitis C. Porque, bueno, a lo mejor hepatitis B decíamos, claro, pues este virus pues se integra a la célula y nos produce cáncer. Pero ¿cómo es que el virus de la hepatitis nos puede producir cáncer? Si el hepatitis es un virus de RNA, salvo los retrovirus, pues no vemos otros virus de RNA que se integren al genoma. Pero lo que sí vemos con hepatitis C es que puede llegar a producir un montón de citocinas
que le van a ayudar a las células a migrar, a hacer metástasis y a crecer. Entonces, más o menos es un efecto como el que decíamos de hepatitis B, que es un efecto indirecto. No es que este virus se integre a la célula, no es que este virus induzca la fase S y que ahora las células pues estén duplicándose en una mayor velocidad y teniendo una mayor cantidad de mutaciones, sino que aquí la infección nos produce este tipo de citocinas, que son las CXL1, CXL3, CXL8. ¿Nada quiere funcionar? Y eso nos va a desencadenar pues todas las vías de señalización del NF-kappa beta que nos llevan a eso, ¿no? A que la célula crezca más rápido, que haga metástasis, que migre, y esos son los procedimientos mediante los cuales pudiera llegar a causar cáncer. Este virus o pudiera llegar a tener una infección persistente. Porque estas citocinas pues siempre son proinflamatorias y entonces pues bueno, nos van a ayudar a que también esta inflamación continua del hígado pues continúe, ¿no? Bueno, con hepatitis C pasa más o menos lo mismo que con hepatitis B. Se cree que hay pues una mucho menor detección de los virus en general, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se reportaron 4.136 casos, pero se estima que puede haber más de 57.500 casos anuales de esta infección. Entonces, pues de nuevo, lo grave es que una buena cantidad de esas personas van a llegar a tener tienen una infección crónica y entonces, pues van a tener problemas, ¿no? De desarrollar cirrosis o hepatocarcinoma. En general se estima que las muertes anuales estimadas tanto por hepatitis B como por hepatitis C superan el 1.000.000 de personas. Entonces, pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿podemos donar sangre si tenemos hepatitis? Si cursamos con hepatitis A o con hepatitis E, sí podemos donar sangre, pero si cursamos con hepatitis B o con hepatitis C, no podemos donar sangre, pues por el riesgo de la persistencia, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues por diferentes técnicas. Obviamente de forma clínica no es posible diferenciar entre una hepatitis y otra. Aunque bueno, obviamente puedes decir, bueno, pues si es una persona menor de edad que no ha iniciado su vida sexualmente activa, pues seguramente va a ser hepatitis A o hepatitis E, ¿no? Además, pues también ese tipo de virus generalmente se pueden asociar a brotes. O sea, no nada más es como que, ay, pues ya de repente me dio, ¿no? Muchas veces pues sucede que, por ejemplo, pues venimos a la escuela o como veíamos el video del norovirus, ¿no? En comedores escolares, en lugares donde se reúne más gente, pues, y donde se preparan alimentos en común, pues pueden ser lugares donde se den estos brotes, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo hace algunos años que en Alemania se dieron un montón de casos de hepatitis A porque andaban circulando en el país pues algunas lechugas que seguramente se regaron con aguas negras y andaban circulando, ¿no? Con el virus de hepatitis. Entonces, pues bueno, eso puede ser un problema. Yo creo que le dejamos aquí porque ya son las 12:57, ustedes tienen clase. Y pues bueno, para que por lo menos tengan un minuto de respiro. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por conectarse, por esperarme y todo. Y pues bueno, nos estamos viendo, ¿sale? Nos vemos el viernes, por aquí algunos en presencial y después en la clase de teoría. Cuídense. Bye. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Profesora.